Listo. Busquemos en la palabra del Señor, ahí Kevin, poneme el título. Éxodo capítulo 17 para los que tienen Biblia, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Cuando ustedes lo encuentren, dicen amén, gloria a Dios, aleluya, lo encontré. Ahí está. Ok, Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice la Biblia: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 9. Y les dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Ok. Hoy les quiero hablar acerca de la guerra espiritual. Que la guerra espiritual tiene que estar unida con la guerra natural o con las acciones que nosotros hacemos. Acá vemos a Moisés, que era el pastor o el padre espiritual de Josué, dándole una directiva y le dice: toma hombres y ve a pelear contra los de Amalec. El espíritu de Amalec es el espíritu que ataca después de una victoria. ¿Cuántos están acá? Amén. Después que hay una victoria, es el espíritu que toma venganza, ¿verdad? Y ataca para destruir. La Biblia dice que Moisés decidió atacar a Amalec, porque Amalec ellos habían atacado al pueblo de Israel después que habían salido de Egipto, y Amalec era el pueblo que atacó a los débiles. ¿Cuántos están acá? Los guerreros iban por delante, pero Amalec atacó la retaguardia, atacó a las mujeres, atacó a los niños, atacó a los jovencitos que iban atrás y los terminó matando, ¿verdad? El espíritu de Amalec es un espíritu vengativo, es un espíritu de venganza, es un espíritu que está preparado para atacarte en el momento que vos te sientas más victorioso y bajes la guardia. Y a su nombre, aleluya. Es por eso que la iglesia han recibido conquista, hemos recibido victoria, pero no debemos bajar la guardia, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de confiar y de buscar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El espíritu de Amalec es un espíritu que sabe esperar, es un espíritu que está mirando continuamente dónde encuentra una debilidad para atacar en esa debilidad. Y la Biblia dice que Moisés decidió hacerle guerra y le dijo a su comandante en jefe, llamado Josué: Josué, anda y destruí a los de Amalec, destruí a todos esos amalecitas. Y la Biblia dice que Josué empezó a pelear y Josué ganaba la batalla. Pero la Biblia dice que cuando Moisés, diga conmigo, levantaba sus manos, aleluya, la Biblia dice que Josué ganaba la batalla, pero cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel perdía la batalla. Eso
Eso nos da a entender que la guerra física también provenía de una ayuda espiritual, que el pastor o el padre espiritual llamado Moisés se subió en una montaña para interceder. ¿Cuántos dicen amén? Se subió a un lugar alto, y levantó sus manos, y la señal era que cuando Moisés levantaba las manos, Dios bendecía a Israel y todo el pueblo tenía victoria. Pero llegó un momento que pasado las horas y pasó tanto el tiempo, aleluya, que la Biblia dice que Moisés le empezó a temblar las manos, se le empezó a cansar físicamente, empezó a sentir una lucha espiritual que afectó su cuerpo. Moisés no estaba peleando dentro de la batalla, pero la guerra de Moisés era una guerra espiritual. Él estaba peleando, intercediendo por el ejército. Mientras Moisés levantaba las manos, había victoria en Josué y en el ejército de Israel. Pero cuando Moisés bajaba las manos, aleluya, había pérdidas de vidas. Por eso es importante, iglesia de Jesucristo, aleluya, que uno en tu casa tiene que estar levantando las manos. ¿Alguien me está escuchando acá? Aleluya. Ay, pastor, usted sabe que yo soy el único que estoy buscando de Dios en mi casa. Soy la única que busca en mi casa. Ok, tú eres el Josué, tú eres la Josué. Mientras tú estés levantando las manos, te puedo garantizar que Dios obrará en tu familia. No te canses de levantar las manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pero la Biblia dice que Moisés se agotó. Esto es lo que nos pasa muchas veces. Que muchas veces nos cansamos y queremos dejar cosas. Queremos dejar responsabilidades. Queremos dejar tareas que Dios nos asignó. Amén. Las queremos dejar a la mitad porque estamos cansados. Porque sentimos que la lucha espiritual es muy fuerte cada día. Aleluya. Porque a veces venimos a la iglesia con las últimas fuerzas. Casi te diría agarrándote de algún bastón para llegar. Pero te puedo garantizar que lo único que el diablo quiere es que tú te bajes del lugar alto. El diablo está trabajando para que tú dejes de orar, para que tú dejes de creer y confiar en Dios. ¿Sabes algo muy importante? ¿Sabes por qué tu casa está todavía firme y está en pie? ¿Sabes por qué el diablo no pudo destruir a tus hijos o a tu familia o a tus nietos? ¿Sabes por qué el diablo todavía no pudo destruir tu matrimonio? Porque hay un Moisés o una Moisés que está en la montaña. Hay alguien que se ha subido al lugar alto y todavía tiene la pasión de buscar a Dios. Todavía tiene una palabra que Dios le dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Y hoy encontrás todo para arriba. Hoy encontrás que vos le hablas a alguien de tu familia y te dan vuelta la espalda. Aleluya. Pero te puedo garantizar que si tú sigues confiando en Dios, levantando tus manos en el lugar alto, tu victoria es verdadera y tu victoria es cercana. Aleluya. Moisés estaba en el lugar alto, pero de repente llegó un momento que sus brazos no lo podía sostener. Llegó un momento que él ya no podía bajar, no podía subir sus brazos, no lo podía sostener, hasta el punto que sus brazos cayeron. Y cuando los brazos cayeron, automáticamente hubo derrota abajo. En el medio del ejército de Israel hubo derrota. Eso nos da a entender que la paternidad espiritual en nuestras vidas es muy importante. Eso nos da a entender que estar bajo la cobertura de un padre, una madre espiritual, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, es muy importante. Que tener a alguien que ora por nosotros, aunque no te esté diciendo todos los días que están orando por ti. Tener a alguien o un mentor, tener un líder, alguien que derrama su corazón por nosotros. Es muy importante.
Josué peleaba la batalla física, pero había su mentor, su padre espiritual que peleaba la batalla espiritual. Moisés no estaba con una espada, Moisés estaba con sus manos. El levantar las manos le daba señal a Dios de la victoria que venía en el pueblo de Israel. Aleluya. Pero la Biblia dice que no podía sostener sus manos, el cansancio, la lucha espiritual es fuerte. Es tan fuerte que a veces estamos agotados. Pero ahí es donde entra en escena dos personajes importantes en la vida de Moisés. Uno llamado Aarón y otro llamado Hur. Uno el hermano de sangre, el otro el amigo fiel de Moisés. Y cada uno pusieron una piedra debajo para que él se siente y cada uno le sostuvo el brazo. Tiene que haber gente que te sostenga los brazos. Amén. Y esta palabra es para los discípulos. Tenemos que tener el suficiente amor a nuestros líderes de sostenerle los brazos. Amén. De no criticarlos cuando sus brazos se han cansado. Tenemos que tener esto para los líderes y para la iglesia. Tenemos que tener el suficiente amor a los pastores para que cuando se le cansen los brazos, usted sea un Hur, usted sea un Aarón que se acerque y le diga: pastor o pastora, tranquila, estoy acá para ayudarte, estoy acá para sostener tus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Porque sé que mientras el pastor tenga victoria, la pastora tenga victoria, en mi casa habrá victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tu matrimonio está sostenido porque hay alguien que está levantando los brazos para que tu matrimonio esté. Aleluya. El diablo ha buscado miles de maneras, no solamente de quitarte del evangelio, de apartarte de la iglesia, sino de destruir tu vida. La Biblia dice: él anda como león rugiente buscando a quien puede devorar. Eso me da a entender que el diablo es un destructor, que él lo único que busca es destruirte. Pero ¿sabes cuál es el problema del diablo? El problema del diablo es que no te puede dañar, que no te puede tocar, porque hay alguien que está levantando las manos por ti. Hay alguien en tu casa que está levantando las manos por ti. Pasaste una crisis fuerte. Pasaste una crisis terrible, aleluya, pero no pasó a mayores. Tendría que ser algo más fuerte, más feo, más horrible, pero no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque hubo alguien en la casa que cuando los demás estaban mirando tele, que cuando los demás se ponían, aleluya, a hacer cualquier cosa menos buscar a Dios, hubo alguien en la casa que se levantaba y levantaba sus manos en sus habitaciones, levantaba sus manos en las noches, levantaba sus manos en las madrugadas y clamaba al Dios de Israel. Iglesia de Jesucristo, tenemos que entender algo muy importante. Hace muchos años, o hace algunos años atrás, quizás 8 o 9 años, el Espíritu de Dios me muestra en un sueño que a uno de mis hijos lo chocaba un auto y lo tiraba para arriba y caía en el asfalto y estaba todo sangrado, le salía sangre por todas partes. En el sueño yo lo agarraba, lloraba, desconsolado. Pasaron 4 o 5 meses de ese sueño, aleluya. El sueño fue tan real que yo me desperté, me senté en la cama y la desperté a mi esposa y le dije: tenemos que orar porque soñé esto y esto. Era tan real, me agarró como un temor y nos pusimos a orar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días en oración. Señor, te pido, Padre, pon tu mano, envía ángeles. Pasaron 6 meses. Y un día voy con mis hijos, ellos estaban estudiando, uno guitarra, uno teclado, otro batería, estaban estudiando, otro canto, y veníamos, y de repente cuando cruzamos la avenida, un auto cruza en rojo, y cuando yo miro, lo veo al auto que pasa, y lo veo a mi hijo que quiere cruzar la calle, y fue
tal igual como lo soñé. Lo veo a mi hijo que se levanta por los cielos y se cae contra el asfalto. Aleluya. Y mi corazón se me estaba por parar. Sentía que mi corazón me iba a salir del pecho. Lo agarro a mi hijo. Mi hijo se levanta como un resorte y corre a mis brazos. Lo agarro y yo estaba desesperado. No sabía para dónde ir. Aleluya. El mismo muchacho que nos chocó, él mismo nos llevó al hospital. Llegamos al hospital con mi hijo en el brazo. Entro al hospital y le digo, un auto chocó a mi hijo. Y enseguida vinieron los médicos, me lo sacaron a mi hijo, se lo llevaron, empezaron a hacer placas en la cabeza, placas en el cuerpo, empezaron a hacerle estudio. Y yo estaba temblando afuera, yo estaba llorando. Al rato, como media hora pasaron, vino el médico y me dijo, papá, quédate tranquilo que tu hijo está bien. Quédate tranquilo que tu hijo no tiene ningún hueso roto, que tu hijo no tiene nada en la cabeza. Escuche, yo lo vi a mi hijo volar por el aire, yo lo vi a mi hijo caer contra el asfalto. Aleluya. Tenía una marca de una rueda en la espalda. Aleluya. Yo no sé, porque no lo vi con mis ojos naturales, pero después meditando, cuando Dios me mostró a mí del accidente, con mi esposa nos pusimos a orar y dijimos, manda ángeles. Yo estoy seguro, yo dije que yo estoy seguro que ese día del accidente, los ángeles de Jehová lo agarraron en el aire y me lo bajaron para que no, aleluya, para que salga ileso. Iglesia de Jesucristo. Mientras haya alguien en tu casa levantando las manos, el diablo no puede. Amén. Hay una canción que dice, el diablo no puede, por más que lo intente, él no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Aleluya. ¿Sabes las ganas que Satanás te tiene? No te das una idea. ¿Cómo te quiere destruir? ¿Cómo quiere destruir a tus hijos para hacerte mal, para dañarte? Pero hay en esta iglesia Moisés que levanta sus manos. Amén. Hay gente que todavía en su casa levanta sus manos. Aleluya. A veces con grandes pruebas, crisis, pero siguen levantando sus manos. Aleluya. Y es por eso, eres la cobertura que Dios puso en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira conmigo. El pastor, la pastora, es mi cobertura. Pero tú eres la cobertura en tu casa. Amén. Tú estás cubriendo en oración. Tú estás cubriendo a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay hijos que están cubriendo a sus padres. Aunque sus padres no quieren saber nada de Dios, ellos están buscando a Dios. Ellos están como Moisés levantando sus manos. Y te quiero decir que no pasará mucho tiempo que Dios obrará para bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy les quiero decir algo que creo que es importante. Rodéate de Aarones y de Hur. Amén. Amén. De gente que no esté para mirar y señalar tu error. Gloria a Dios. Rodéate de gente que te ame para que te pueda restaurar. Amén. Así es. Rodéate de gente que no son tóxicas. ¡Ja! Yo sabía que iba a caer yo sabía. Ahora sí, ahora vamos a hacer leña al árbol caído. No. Dios no te llamó a eso. Amén. Dios te llamó a amarlo, a darle oportunidad. Rodéate de gente que te levante los brazos. Amén. No de gente que cuando te vea que no aguantas más, se pongan a decir, yo sabía que no iba a aguantar. ¿Viste tanto superhéroe que te hacía? Necesitamos gente a nuestro lado, discípulos que nos amen, que nos cuiden, que estén preparados para ver el detalle. Acá en la iglesia tengo hijos e hijas que están preparados para ver el detalle. Solamente ni hace falta a veces que les diga algo, enseguida se dan cuenta. Decirle al que está a tu lado, yo soy uno de esos.
Hay gente que no hace si no le dicen. Una vez más. Hay gente que no hace si no le dicen. Pero hay otros que lo hacen sin que le digan. Amén. Y esos son hijos. Esos son hijos. Cuando usted ve que no hay papel higiénico en el baño, lo primero que decir, vayan a decir al pastor que traiga un papel higiénico. Decía que está a tu lado. Ay. Pero hay otros que en silencio, de repente aparece un papel higiénico, no sé ni quién lo puso. ¿Cuántos están acá? Porque son personas que entienden el poder que hay en el amor y la honra, en honrar, en salir adelante, en ver a su casa, a su iglesia, que es su casa preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia de Jesucristo, rodeate de gente que ame la visión. Amén. Amén. No te juntes con gente que te hable mal de la visión. Aleluya. Gloria a Dios. Ni siquiera que te hable mal de tu hermano, de tu prójimo, de aquel que viene a la iglesia. Bueno, estamos escuchando ahí algo. Rodeate de gente que ame, Amén. que te cuide, Sí. que verdaderamente estén para levantar tus brazos cuando tú lo necesites. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, Iglesia de Jesucristo, tu batalla es espiritual. Pero aquí en la tierra, nosotros la batalla la hacemos espiritual. Pero aquí en la tierra accionamos. Antes había un dicho que decían, yo no estoy en cuerpo, hermano, pero estoy en el espíritu. Amén, aleluya. Decirle al que está a tu lado, te necesito en cuerpo y en espíritu. Porque antes decía, aunque yo no estoy en el cuerpo, estoy en el espíritu. Está perfecto eso. ¿Verdad? Y cuando tenemos que hacer algo para Dios, cuando tenemos que, no sé, salir a evangelizar, cuando tenemos que salir a hacer una intercesión profética, aleluya. Esto no pasa acá, pero puede llegar a pasar en otras iglesias en el mundo. Que digan, hermano pastor, yo no voy, pero voy a estar orando desde mi casa. Porque justamente tengo el final de la novela y no me la quiero perder, aleluya. Decirle que está a tu lado. Pero hay otros que están en la expectativa. Yo voy a estar en la parte espiritual, pero también en la parte física. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos a estar trabajando para Dios, vamos a estar haciendo cosas para el reino de Dios. Por eso es muy importante que la Biblia dice, el amor es el mayor de todos. Amén. Ama a Dios con todo tu corazón, y Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En otras palabras, no hagas en otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Amén. Amén. ¿Cuánto le gusta que le traten bien? Amén. Ok, empieza a hacer eso en los demás. Empieza a hablarle bien, empieza a tratar bien, y vas a ver que lo que uno siembra cosecha. Amén. Ok, póngase sobre sus pies.